Hola a todos y todas. Espero que ahora podamos conectar con el invitado de hoy, que es Ernesto Garrat, un tremendo invitado que nos va a contar de dónde surge, ¿no es cierto?, la idea de lanzarse en esta tremenda aventura que es ser un constituyente de nuestra primera asamblea democrática, constituyente, ¿no es cierto?, en la historia de nuestro país. En estos momentos ya enviamos la invitación a Ernesto. Ernesto nos está acompañando. Vamos a insistir con Ernesto. Ernesto está en categoría de invitado. Ernesto, te vamos a pedir que salgas un segundo y aceptes la invitación directa para que puedas ingresar por el vivo. ¿Ya? Abandona la sesión y te va a llegar ahora una invitación. Ahí se generó la invitación nuevamente. Esperemos. Ahora sí, vamos a transmitir con Ernesto. Ernesto, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estáis? Estamos muy bien y bueno, súper contento en realidad de poder tenerte acá y tener un candidato de la calidad, ¿no es cierto?, y el talante que tú tienes. Y así que qué bueno que podamos tener esta conversación. Esto tiene una hora y dado tu currículum me da de antemano una lata enorme tener que cortar esto en una hora. Podrían ser muchas. Mira, voy a empezar por leer tu biografía. Por los antecedentes que hay en la red, dice que estudiaste periodismo en la Universidad de Chile. Trabajaste en el diario La Tercera y el Mercurio como crítico de cine, como reportero además, y en la revista ¿Qué pasa? Estuviste como guionista en Miratú de la productora Plaplac, ¿no es cierto? Que actualmente eres académico de la Universidad de Chile y la Universidad Andrés Bello. Dentro del área crítica cinematográfica dice que eres parte de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica y has sido jurado en festivales de cine como, paso a enumerar, Londres, Moscú y Cannes Y en el Viña año del Mar. 2011 y Viña del Mar. O sea, agregamos más todavía. El 2011 recibiste el premio Santiago Festival Internacional de Cine por el apoyo de la difusión que has tenido al cine nacional. El 2012 publicaste el libro Tarde de Cine, que es una compilación, entiendo, ¿no es cierto?, de entrevistas a directores de cine, ¿ya? Y algunos ensayos de los mismos. El 2016 recibiste el galardón a la mejor entrevista estilo de vida en los premios Max y de la Asociación de Prensa Chilena, cosa que no es menor, ¿no es cierto?, entre pares. Y por el texto Daniel Muñoz, las 7 escenas que han marcado su vida. Y premio que volviste a ganar el 2017 por la entrevista a Alejandro Jodorowsky, tremendo personaje, ¿no? Sí, intenso, De nuestra súper patria, tremendo. sin duda. Perder un hijo me cambió la vida, era el título. El 2016 fuiste invitado a, a realizar una encuesta para la BBC sobre las mejores películas del milenio. ¿Eh? Así dice, ¿no es cierto? Y el 2017 de nuevo participaste en otra consulta, pero esta vez para hablar de las comedias, algo que vamos a comentar el día de hoy. El 2017 recibiste la invitación de Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, Así es. quien te invitó, ¿no es cierto?, a escribir un capítulo del libro que conmemoraba los 70 años del festival. Y escribiste el capítulo que corresponde al año 95, que ojalá nos pueda hacer un guiño de qué se trató eso. El 2017, y aquí empezamos a entrar a tierra derecha, escribiste tu primera novela titulada Allegados, que está ambientada en los años 80,
posterior a ella, y bueno, perdón, esa ganó un galardón del Fondo del Libro del Ministerio de Cultura, y ganaste el premio Marta Brunet para la mejor novela juvenil. Así es. Y el año 2019 publicaste la segunda novela, que es la continuación de la primera, ¿no es cierto?, denominada Casa Propia. Y finalmente el año 2020 sale a la luz la tercera novela, Error de continuidad, en la que estás debutando en el género de ciencia ficción. Con ese currículum te presento y y te llevo a terreno a partir de lo último. Tus libros, ¿cuánto cuánto autobiográfico tienen en sí? Todo y nada. Son libros que en verdad son, siempre digo, están basados en la pura realidad, pero son una pura mentira. Creo que es súper importante decirlo porque me di cuenta que al final todos los escritores no es que escriban de sus vidas necesariamente, sino que escriben de lo que más conocen o de realidades que conocen o reportean bien. En general, yo creo que los buenos escritores son personas que vienen del mundo del periodismo, ¿cachai? Y que en el fondo saben que para contar una buena historia hay que reportearla, hay que investigarla, hay que anotarla bien. Y eso de que, y eso de que en el fondo soy un escritor y estoy con la hoja en blanco y que no entiendo lo que me pasa, que me faltan las musas, eso en verdad no es que quiera pegarme la quebrada, pero no, no me ha pasado, ¿cachai? O sea, bueno, llevo poco tiempo de escritor, pero yo creo que siempre uno, uno tiene algo que contar, ¿cachai? ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho un escritor que ha hecho muchas cosas notables, como, no sé si ubicáis la película El Club de la Pelea. Claro. Está basada en una novela de Chuck Palahniuk, y lo que dice Chuck Palahniuk es que a los buenos escritores, o sea, a los escritores no les falta, en general a los buenos escritores, él cree que no les faltan temas porque en el fondo uno lo que tiene que hacer, el deber de uno, es escuchar, reportear, averiguar las historias que hay y robar de eso, copiar de eso y hacer historias que sean interesantes. Por eso, frente a tu pregunta, si hay algo de verdadero en mis novelas, todo lo que está ahí tiene una esencia de real, pero está ficcionado, inventado, agrandado, hiperbolizado, o algunas cosas están derechamente ficcionadas. Hola, Natalia Y sí, Núñez. saludo a una candidata también, ¿no? No, no, es mi señora. Yo creo que me está, Ah, me Natalia, está, qué me bien, está, qué me bien. está, me debe estar ahí viendo cómo ejerzo mis roles Muy comunicacionales bien, muy bien. Un saludo a mi señora, que también se opera mañana, que también está ahí en Saludos, la red. mucha suerte. Oye, bueno, en el caso de tus libros, ¿cuánto de real entonces? Porque hay una Por relación eso, intrínseca, digamos, todo y nada, así de hay una, absolutos. hay una relación intrínseca, digamos, con el mundo más popular, ¿no? Sí, pues, me saludó mi señora. Ahora podemos hablar un poco, que llegamos los dos de la pega. O sea, estuvimos todo el día en la pega acá, pero estábamos en piezas distintas. Eh, ¿Cómo era la pregunta, querido amigo? Sí, que hay de algún otro modo en tus libros hay algo relacionado con el mundo más bien popular, ¿no es cierto? Sí, pues, el mundo real, el Chile real. Por ejemplo, yo siempre, o sea, me encanta ese mundo real, pero me gusta ese mundo real que no es la caricatura, ¿cachai? Que no es la mafia narco, o la mafia punga, o el flaite que es delincuente, ¿cachai? No me interesa seguir esa ruta caricaturesca y tal vez de turismo social. Tampoco me interesa describir el mundo de José Donoso o de Fuguet en sus novelas porque no es el mío. A mí me interesa hablar del mundo de donde vengo yo, que es la clase invisible, media, que en el fondo ha pasado las de Kiko y Caco, pero ni siquiera en la literatura, ni siquiera en las artes ha tenido voz. Ese mundo es el que me interesa, ¿cachai? Y el desarrollo de esa clase media baja hasta una clase media en error de continuidad, una clase media burguesa y súper resentida y aspiracional. También me interesa
hacer esas reflexiones sobre lo que uno ha visto a medida que ha pasado el tiempo. Vengo de un mundo súper popular, miserable y carente de recursos, hasta este mundo supuestamente de país desarrollado, pero que en el fondo es solo una ilusión. ¿Cómo vives el paso de ese mundo que tú lo viviste, que lo experimentaste, que de algún otro modo también uno lo convive a diario, que otras personas quizás lo quieren invisibilizar? Me imagino que no es tu caso. Ah, Pero que tú ¿cómo dices vives? que hay gente que se avergüenza de su origen, ¿eso? Eso es una parte. Y me cuelgo de eso también para decir cómo se vive ese paso a alguien que llega a ser jurado en Cannes, donde estamos hablando, ¿no es cierto?, de una, quizás uno mirándolo a la distancia, de una frivolidad enorme desde el ingreso, ¿no es Sí. cierto? Tanta solemnidad, qué sé yo, tanto glamour en esos Eh, espacios, ¿no? sí, pero yo creo que es como donde vieres, haz lo que vieres. Donde fueres, haz lo que vieres. Yo no siento que Cannes sea un lugar frívolo, un lugar donde uno trabaja de periodista y yo, o sea, nunca me exigieron frac a menos que fuera la alfombra roja. No hay una, no hay una necesidad de eso. Dame un beso, dame un beso. Perdona, es que estaba hinchando las pelotas, entonces tenía que Sí, controlar. estoy viendo que tú acabas de llegar a tu hogar, así que necesitas Sí, es esa que nunca, retroalimentación lo claro, antes po. posible, digamos. Lo que pasa es que, claro, teletrabajando uno nunca se va de su hogar, a eso me refería, que hemos estado todo el día Ok. llegando de nuestros trabajos, pero no nos hemos movido acá porque tenemos la fortuna de hacer teletrabajo, el privilegio de hacer teletrabajo. Pero lo interesante de eso es que en Cannes en verdad uno iba como puta un obrero, pues, ¿cachai? Como de esos que reman. O sea, claro, yo fui jurado de la crítica en Cannes, mi primera vez a Cannes fue como jurado de la crítica, pero que eso no significaba que yo tenía que ir a fiestas. O sea, dentro de los 16 años que he ido a Cannes, habré ido a tres, como que me han invitado a tres recepciones ultra cuicas y he tenido que ponerme la humita, pero fuera de eso, en general es súper como casual. Nuestro trabajo de periodista, de críticos de cine, es súper como personas de terreno. Tenemos que trabajar harto, claro. El trabajo es ver películas, entrevistar directores, actores, productores y conseguir noticias. O tratar de cubrir, por ejemplo, lo que me tocó a mí cuando ganó la película no la quincena realizadores, cuando ganó el guión de Diego Céspedes, el cortometraje de Diego Céspedes también, o cuando participó el extraordinario cortometraje Bloques de María Lee Rivas, o muchas otras películas que han pasado en ese sentido, por chilenas que han pasado por las secciones paralelas de Cannes. Pero el trabajo nomás, ¿cachai? Hay gente trabajando, o sea, la gente que vaya a trabajar, la gente que está así como en el carrete, que se aloja en el Hotel Martínez y que va a los yates, es como gente que tú nunca ves, excepto en una entrevista, en un espacio, un formato de 20 minutos, media hora, donde está el manager de ella y tú estás solo con tu teléfono, en mi tiempo la grabadora de cassette, casi empecé. Entonces, como que al final el único glamour es que tenéis como una posta de grandes películas y grandes actores y actrices a quienes entrevistar, que es como un mundial para un cinéfilo, ¿cachai? Entonces, fuera de Claro, sí. eso, fuera de eso, no, es solo trabajo, 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 ¿cachai? Y este trabajo permanente que has tenido con el cine y ahora de escritor, ¿no cruza en tu cabeza el anhelo, por ejemplo, de llevar alguno de tus libros a Claro, la pantalla grande? hemos tratado de llevar a llegado, estamos en eso, yo creo que ha costado quizás porque no les ha gustado el libro o no les ha gustado mi apuesta. Como te digo, yo hago un trabajo que tiene que ver con la temática social y además mezclo fantasía o mezclo conceptos del género, de la fantasía y la ciencia ficción, algo que no les gusta mucho acá a, los a los productores o creadores. Acá son más bien, les gusta la cosa como o es drama habla de los pobres pobres o siempre las mismas temáticas, pero no hay una... Si te fijáis, son muy pocas las instancias que hablan de este tipo de productos híbridos que mezclan, además de temáticas sociales, otros géneros, otros formatos más rupturistas o disruptivos, más bien, para no tirarme flores solo. Y, mientras que en el mundo y en todas las compañías de streaming grandes es lo que parece privilegiarse. Ha sido difícil entrar en el terreno internacional, especialmente sin padrinaje y solo,
quizá el producto hay que mejorarlo, mejorar algunas instancias, pero hemos tenido la colaboración preciosa de Enrique Videla, el guionista, gente como Oscar Godoy también, que se ha sumado a estos proyectos y tratar de sacarlos adelante. Sin duda, la ayuda de Lux Pascal, de Alfredo Castro, de mucha gente que ha sido esencial en esto y que no quiero dejar de mencionar también, Simón Pesutich también, y creo que, espérame un poco, lo que pasa es que quiero ver si hicimos un hermoso tráiler también para tratar de postular a los fondos, ¿no? Incluso el grupo UPA nos consiguió, nos cedió los derechos de su letra. Ha sido un trabajo súper lindo y creo que hemos tratado de hacer lo mejor posible. Pero a veces es difícil la competencia siendo un, eh, un emprendedor, un emprendedor chiquitito y versus los grandes ya más consagrados. Pero está entretenido, está entretenido. Bueno, mira, yo te voy a llevar de lo sublime que este ámbito en el cual estás imbuido y que de verdad te deseo lo mejor y que ojalá llegue a buen puerto. No me cabe duda que con tu experiencia podrías generar un tremendo trabajo. Pero quiero llevarte a lo sublime y pasar a lo profano. Tú eres periodista y la última semana y fundamentalmente, ¿no es cierto?, desde el viernes hasta ahora, en Chile se ha generado todo un debate, ¿no es cierto?, a propósito del problema que se generó entre un programa de televisión y un comunicado de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, en relación a su disconformidad con respecto al programa. Específicamente el programa es políticamente incorrecto, ¿no? Un programa nuevo en la red, eh, pero que al parecer no fue de gusto de la Fuerza Armada, por justa razón al parecer, porque dejan en evidencia algunas deficiencias, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas en relación a los niveles de corrupción y otras cosas más que ya todo el mundo sabe. Eh, y desde tu visión de periodista, ¿cómo ves cómo es el problema y cómo ves la situación? Claro, ahí estamos hablando de algo que estuvimos hablando la semana pasada también, con el tema del programa Mi Barrio en la red, que se reía en una rutina de un grupo de música de pop coreano, K-pop. Es la misma lógica, pero en distintos ámbitos. En el fondo estamos hablando de los límites del humor, ¿no? Estamos hablando de los límites de qué tanto podemos limitar el humor en, em, en la, en la convivencia social y en nuestra opinión, en nuestra zona de opinión pública, donde todos tenemos algo que aportar u opinar. Hay algo que nosotros nunca tenemos que olvidar, que el humor, en el fondo, para mí, no puede ser censurado. El humor no puede ser objeto de censura bajo ningún punto de vista. Si las Fuerzas Armadas manifestaron su opinión deliberante en acuerdo, deliberaron entre ellas, entre la Armada, los marinos y la Fuerza Aérea, para opinar básicamente lo mismo. Eso quiere decir que tenemos un problema serio de convivencia democrática, de legitimidad democrática, en donde, a pesar de que está prohibido que lo hagan, deliberen en la Constitución de Pinochet, ellas lo están haciendo. Entonces ahí, problema. Segundo problema, que es que no podemos permitir que el humor sea cuestionado bajo ningún punto de vista. A ver, la libertad de expresión no puede ser cuestionada, menos cuando el ejército está ejerciendo un espionaje por todos sabido contra periodistas que investigan causas de derechos humanos. Es decir, eh, que además tienen que ver con el rol del ejército y la Fuerza Armada y Seguridad en los últimos y recientes años y también en el estallido social. Y lo otro que no podemos dejar de mencionar es el Animus Iocandy, es decir, esa figura que en el fondo hace que el humor permee en distintos temas de la sociedad sin ser sancionado como tal. Es decir, el Animus Iocandy es la figura lógica que permite que lo parodiado no sea lo mismo que la parodia. La parodia es un chiste, está en otro sentido lógico, no es literal, es una broma. En cambio, lo parodiado o el objeto de broma es otra cosa, es el ejército y sus realidades. Yo con la broma puedo decir algo que hace referencia a la realidad, pero puedo bromear con eso, puedo decir algo, puedo pasarme para la punta, puedo ser políticamente incorrecto. O sea, ya la censura de la dictadura hizo que nosotros nos
perdiéramos en el cine grandes películas con humor incorrecto como las de Monty Python y La vida de Brian, que ahora es un clásico navideño de Semana Santa, y que se trata justamente de parodiar la vida de Jesús. O sea, yo puedo parodiar lo que estime conveniente, y si a la corrección política, tanto de la extrema derecha, quizás como de la extrema corrección política de sectores de nicho actuales, de algún tipo de sector más liberal, me lo prohíben, yo como creador de humor, y yo soy un creador de humor, o sea, acabo de hacer mi primera comedia, que a la crítica literaria Pati Espinosa le cargó al inicio, pero al final le gustó. Yo estoy haciendo humor también y merezco la oportunidad y el derecho de bromear sobre lo que yo desee y estime conveniente. Entonces no podemos caer en esos terrenos dictatoriales de la censura, en donde el ejército en el fondo tome un mensaje que es una broma y que es políticamente incorrecta, haga caer el nivel de debate a un berrinche adolescente y completamente inmaduro, y se haga, además, la institución se haga la loca con las serias acusaciones que hay en su contra, tanto en lo que tiene que ver con la corrupción como en el espionaje. Espionaje a periodistas chilenos. Entonces, si no tomamos el peso, si no vemos lo que está ocurriendo, no, en verdad no es para nada seria la discusión en torno a los límites del humor, que en este momento parece estar liderando esa carta de chiste que emitió el ejército, y también la carta de chiste que emitió el ministro de Defensa, que en verdad solo refleja el chiste que es este gobierno. Sí. Mira, yo, a partir de este ejemplo, se me vienen dos reflexiones y sobre ello también viene una pregunta para ti. Porque detrás de esto no hay solo un tema asociado a las características del humor y la libertad con que debe ejercerse este. Hay también una reacción de la Fuerza Armada en donde hay una señal, en un país en donde las señales abundan en relación a la herencia de la dictadura, ¿no? Eh, y el comunicado de la Fuerza Armada es en paralelo y al unísono, ¿no? Y casi respaldadas inmediatamente por el ministro. Entonces, entrando en materia política y ya también en materia constituyente, ¿cómo ves tú una situación de esas características, entendiendo que nosotros vivimos una transición, primero una dictadura brutal y una transición quizás tanto o igual de brutal en algunos aspectos en términos de censura? Ya Elwin lo dijo, una democracia en la medida de lo posible y no se arrugó en decir yo voy a gobernar en la medida que pueda. Y con ello le decía a los militares no se preocupen, sigan haciendo lo que quieran porque yo voy a aceptarlo, ¿no es cierto? Lo que me interesa es que haya cierta estabilidad, ¿no?, en el país. Claro, Pero que hay en una este estabilidad momento para que... la señal es más o menos la misma. Claro, la ¿Cómo es el señal... futuro? a ver, el futuro es que tenemos que justamente cambiar esa percepción de que no vayamos a asustar a los dueños de casa. O sea, como que tenemos que dejar de sentirnos allegados en Chile. No puede ser que sintamos, como parafraseando un poco la muy buena columna de Óscar Contardo este domingo en La Tercera, no puede ser que les sintamos miedo al cuco y no metamos ruido para no hacer enojar a los militares. Es decir, no podemos sentirnos allegados a nuestro propio país y no vamos a poner fuerte la tele en la noche en nuestras piezas para que no despierte el general y se enoje, ¿cachai? O no vamos a ocupar el living para que el general se sienta tranquilo. O sea, ya sabemos lo que están haciendo los militares y su casta castrense. O sea, en el fondo están... O sea, perdí la cuenta de cuántos miles de millones de dólares o miles de millones de pesos y cientos de millones de dólares están puestos en duda y investigándose, y seguramente van a seguir abriéndose flancos. Tengo la creencia que Dios es guionista y que van a seguir pasando cosas y vamos a ver más cosas. Es súper difícil saber dónde está lo bueno, pero en el fondo yo creo que tenemos que ponernos en un estado de justamente, no de allegado, no de miedo. Hay que exigir a las instituciones que esta corrupción que está en estos momentos carcomiendo las bases de las Fuerzas Armadas y las bases del sistema político sea contraatacada con probidad.
con medidas que en el fondo hagan que las personas que cometieron esos delitos, eso, esas faltas, esos crímenes, en verdad paguen y no haya más impunidad. Yo creo que esas son las señales importantes que hay que dar para terminar con esa sensación general de que acá los militares hacen lo que quieren, pueden matar personas, pudieron haber matado personas, los carabineros, el mismo caso Quemado, eh, Rodrigo Rojas de Negri, que una película sobre su vida se acaba de estrenar, junto a Carmen Gloria Quintana, fueron rociados con benzina, quemados por una patrulla militar, y esos uniformados, ex uniformados, están paseándose tranquilos por su casa sin haber pasado mayor tiempo en la cárcel, más que un mínimo establecido por una corte marcial que estableció días mínimos. O que Orpiz, eh, un senador corrupto de la UDI, que redactó una ley corrupta, la de la ley de pesca, va a recibir la misma pena, 5 años y un día, por el descuento de días que tiene, porque ya pasó tiempo, se supone, pero 5 años y un día va a pasar en la cárcel, lo mismo que alguien que roba una gallina. Entonces yo creo que la gente igual ya como que está chata, ¿cachai? Chata de eso. Bueno, Entonces, bueno, la solución son las medidas, hay que dar señales y medidas de probidad ya, o si no esto no va a tener arreglo. tienen un desafío importante los constituyentes, porque una de las cosas que deja en evidencia el caso Orpiz es que hay muchas más personas involucradas. Sin embargo, una de las cosas que habla el Ministerio Público en la actualidad es que es muy difícil poder encerrar a gente por cohecho, ¿no es cierto? Y por algún acto de corrupción a nivel político, sobre todo con la ley más antigua, dado que no es muy difícil demostrarlo, es muy difícil demostrarlo. O Y sea, de allí era fácil, era mejor, por ejemplo, era más sencillo hacerlo o demostrarlo, perseguirlo, si el Servicio de Impuestos Externos se hubiera hecho parte en los casos en que tenía que hacerse parte y lo omitió. Hubiera sido fácil hacerlo si fiscales como Carlos Gajardo hubieran seguido o hubieran contado con el apoyo del Ministerio Público para continuar sus investigaciones incomodísimas. Al final, lo que hay es este gran pacto, al hay una parecer, maraña, ¿no? Ahí. hay un gran pacto que trata en el fondo, de dejar pasar las cosas, de que nada haga ruido, de que no se moleste nadie, y de que sigamos hacia adelante, que no pasa nada. Oye, pero me están robando la billetera. No, está bien. No, en verdad no viniste con billetera. No estás con billetera, por favor. Sigue caminando, no pasa nada. ¿Cachai? Entonces, esa sensación de impunidad yo creo que ya está hecha. Claro, para la gente es un hecho esta maraña, ¿no es cierto?, de colusión que existe a nivel de acuerdo y que tiene a la gente, ¿no es cierto?, hasta la tusa y que de algún otro modo derivó en un estallido y que tiene a puertas otro eh, en una sociedad que ya es informada, en una sociedad que entiende lo que sucede. Evidentemente uno no entiende cómo pueden permanecer jugando todavía Y si tú con te, benzina. y si tú entiendes que cuando hacen, cuando uno se informa por esos canales informales, como la red, por ejemplo, inmediatamente atacan a la red. La red ahora es un canal que está siendo atacado por el duopolio, por el Mercurio, por los militares, está siendo diezmado porque en el fondo ha ofrecido su contenido y su parrilla a la libertad de expresión, libertad que no existe. O Sí, sea, si y tú en el ves fondo el caso, puso el a la caso palestra a periodistas que siempre han sido de gran nivel de exacto, investigación. y que no tienen pantalla, o sea, me refiero a Mónica Exactamente. González, Alejandra Matu, entre otros. Entonces, lo que tú tienes en el centro del huracán es una cómoda élite que reproduce sus ilusiones en medios de comunicación que ignoran completamente la realidad. No hemos visto ni una línea escrita sobre el caso Enjoy, no hemos visto ni una línea escrita sobre el caso de espionaje a periodistas. Eso lo hemos leído en medios alternativos o en otras partes. Mira, yendo al terreno de la asamblea propiamente tal, ¿qué es lo que te mueve a ser constituyente? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué es lo que te mueve a ser constituyente? La injusticia social. Las injusticias sociales que siguen tan vigentes como el día en que yo dejé de ser allegado hace 30 años, todo está igual. No han cambiado nada, no han mejorado nada para la gente.
esas desigualdades sociales. Mira tú lo del bono a clase media, el chiste cruel de este millonario indolente que nos gobierna, ese bono que yo no conozco a nadie que le haya llegado al bono. Que se supone que son tan buenos para las matemáticas, ¿no? O para la matemática y O que sea, resulte tan mala son esa buenos ecuación, ¿no es para cierto?, para el pueblo, digo. ese algoritmo que arroba, o sea, este señor especulador que nos gobierna hizo crecer su fortuna en 300 millones de dólares en 2020, el peor año para Chile. Bueno, vamos a ver cómo va este 2021. Sí, 700 si no me Eh, equivoco, ¿no? yo había leído que 300 millones. Bueno, Perfecto. chequeemos el dato, pero entre 300 y 700 millones, dato por chequear, habría hecho crecer su fortuna este señor especulador, mientras los chilenos estamos sin trabajo, estamos esperando el 10% para ir pasando meses tras meses, buscando la vulneración de nuestras vías de acceder a ingresos, todo está más precarizado, mientras por supuesto las se encarece la vida y nadie detiene los precios. O sea, teniendo la facultad para controlar los precios en productos esenciales, el especulador no lo hace y deja que todo sea más caro para que sus amigos millonarios y él mismo, de manera directa o indirecta, vemos el caso de la triangulación del dinero de las AFP, que también ha denunciado o ha mencionado como parte de su investigación los medios independientes, hacen que los súper ricos de Chile sean aún más ricos y nosotros ahí vendiéndonos, vendiendo lo que tenemos para tratar de separar la olla en distintos Haciendo niveles. patria. Nosotros sí que somos patriotas, no ellos, que venden al país al mejor postor. Si estuvieses ya, fueras, fueras un candidato ya electo de la Asamblea y estuvieras ya dentro de la misma, y una de las primeras acciones que te tocara liberar fuera la siguiente: ¿quién define el destino de la Asamblea? ¿El mandato generado por el Congreso o la voluntad ciudadana? La, ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Estoy como en Chile. Cuando se arme la Sí, constituyente, sí. ¿no es Si cierto? estamos dentro, si estamos dentro. Tiene una herencia ya que es un dictamen del Congreso, ¿no? El Congreso es de algún otro modo quien ha ordenado que se llama un plebiscito. Sí, pues. Entonces la pregunta es, ¿esta asamblea tiene un origen ciudadano o es en el fondo un mandato del Congreso? O sea, es un mandato que viene de un acuerdo hecho en un momento súper cuestionado de la historia de Chile, pero no, el mandato es popular. O sea, viene de las bases. Son las bases las que vienen con esta inquietud y esta idea de reformular la institucionalidad chilena por un país más justo. O sea, si uno llega a ser constituyente se debe estrictamente a las bases, a las bases. Y tiene que, y tiene que ver, hay que formar una solución, una logística de tal manera que esto sea una asamblea, lo más parecido a una asamblea posible. El presidente, tienes que, por ejemplo, la claridad del conflicto que se vendría con respecto a resolver esa situación en, en la Asamblea, cuando hoy tienes un presidente que bajo un dictamen del Congreso, ¿no es cierto?, que pide el retiro del 10%, y él dice, mi deber es defender la Constitución por sobre la voluntad ciudadana y todo lo que ello implica. ¿Logra visualizar el conflicto que se arma a partir Sí, de la... sí, lo que pasa es que este organismo constituyente probablemente va a tener la capacidad para determinar sus propios alcances y orgánica. Este gobierno está súper urgido porque se viene una ola, una fuerza inabarcable, inapelable de cambio. Y este régimen, yo lo llamo el régimen, está tratando de dejar un montón de cosas atadas, desde el ATTP-11, desde la ley de patrimonio, que le pone suma urgencia, un montón de medidas o leyes de amarre,
para que los cambios sean para evitar cambios en zonas claves que a ellos les interesan. Pero a pesar de eso no lo van a lograr. Piñera no va a lograr eh, evitar los cambios. Ahora está aplicando lo que yo llamo una dictadura blanda, con violaciones severas a los derechos humanos, a las libertades, amenaza a la libre expresión, a la prensa libre. También un abuso constante a la población. La gran parte de la población está pasando hambre, está sufriendo y tienen que seguir pagando dividendos, deudas, colegios, liceos. Pero Piñera sabe que no sabe o le deben estar diciendo mentiras y no tiene idea, no va a poder evitar ningún cambio y posiblemente no va a poder evitar su futura situación judicial frente a los abusos constantes que ha cometido contra la ciudadanía. Hay un espíritu que está allí, en la ciudadanía. Sin embargo, tenemos un problema previo a la conformación de la Asamblea, que legitima un poco el statu quo. Y es que la izquierda ciudadana fundamentalmente es mayoritaria, ¿no? La demanda a nivel país es mayoritaria, se ha hecho escuchar y está definida. De hecho, es muy probable que todas las listas que estén en estos momentos de candidata a la constituyente recojan parte de ese discurso. Sin embargo, el nivel de dispersión es altísimo. Y esa Sí, legítima aspiración de las listas nos tiene, ¿no es cierto?, al borde del fracaso, con una nueva sobrerepresentación de la derecha en la Asamblea Constituyente, dado que esta dispersión es incompatible con el método de Hunt. sí, o sea, obviamente, visto estadísticamente y con el método que hay para elección, es muy difícil, pero lo que tiene que hacer cada elector que votó a prueba, cada persona que votó a prueba y las que hay que seguir llamando para que vayan en esa senda, es decir, un cambio positivo para Chile, hay que pedirles que se informen, ojalá voten por Independiente, por favor, no voten por Mariana Elwin, no voten por Gonzalo Blumel, no voten por los Walker, no voten por esa gente que ha permanentemente dañado el sistema democrático de Chile, con sus malas artes, con sus leyes hechas a su medida para beneficio estrictamente personal. O sea, gracias a esas personas o esa casta o esa elite que está forradísima en dinero, es que no podemos cambiar lo del Sename. El Sename no se ha podido cambiar porque es un negocio redondo para los sostenedores del Sename. Lo mismo que para la educación. Ellos les pagan por matar niños y no han podido cambiar eso porque hay dinero de por medio. Les pagan por matar niños, no les pagan por cuidar niños. El producto que ellos producen es asesinato de niños, crímenes de niños. Es una manera cruda de verlo, no es una novela lo que te estoy diciendo, es realidad. Y si queremos cambiar esa realidad, no hay que votar más por ello, tiene que llegar gente nueva, tiene que llegar gente que, claro, no conoces, seguramente no vas a conocer, más allá de los evidentes y típicos, como los que tienen más publicidad y han destacado por hablar en el campo académico de las leyes, pero necesitamos gente que sepan y que consideren que lo importante para esta nueva constitución es la escala humana, es saber lo que es llegar a fin de mes sin plata, es lo que significa no tener un techo, lo que significa saber tener hambre. O sea, no me sirve de nada una política pública hecha para simplemente dejar al fisco con la menos deuda posible y que me sigan robando el cobre y el litio mientras mi gente pasa hambre. No puede ser. Entonces, si no tenemos en discusión y claro eso, si no estamos rodeados de gente, por lo menos, que es lo que yo creo que también se necesita, aparte de una experticia técnica, una experticia humana, una empatía humana. Si no tenemos eso en la constituyente, no, no lo vamos a lograr. Y necesitamos votar por gente así. Necesitamos lograr los 2/3 para cambiar esto. Porque la derecha, con sus más de 2.000 billones por lo bajo, invertidos en los 10 candidatos que tienen más apoyo de grupos económicos, ellos seguramente van a sacar algo, pero la idea es que no saquen más de 1/3, no pueden sacar más de 1/3, si no, no vamos a poder hacer una constitución. Y lograr otro momento así histórico, no lo veo en el horizonte, con toda la resistencia que han hecho las personas que sienten una profunda simpatía y amor por el fascismo en Chile.
Sin duda. ¿Cómo llamarías a la unidad de la izquierda en este momento? Simplemente les diría, yo creo que hay que apostar por un proyecto común. Es probable que si las cifras no son buenas, la derrota o un triunfo no tan esperado en la constituyente pueda en el fondo generar esas fórmulas de lazo y unión. Lo que pasa es que si tú te fijas en la centro izquierda, todos quieren ser presidentes. ¿Cachai? Es como, todos quieren tener un presidente de ahí. Y es como, loco, te juro que Por el capital político que genera el ser hay, candidato. Y hay convertido la constituyente en una carrera de presidente, ¿cachai? Y eso no tiene ni un sentido. Estamos cambiando el mapa de lo que es Chile en términos de distribución política y de poder económico y social, y tú estás preocupado de llevar a tu candidato. Es como, no cachaste nada, no cachaste nada. Ese es el gran problema con la izquierda, que todos quieren ser presidente y gobernar, pero nadie está pensando en que necesitáis anticipar el país y pensarlo por lo menos de aquí a 15, 20 años, para que logremos cambios reales. O sea, te juro, con tener una nueva constitución, ojalá la pinta de uno, es decir, la justicia social, la igualdad, la fraternidad, la educación y todos los valores que aspiramos las personas de centro izquierda y progresistas, o sea, no fascistas, no se van a poder lograr de un día para otro. Necesitáis tener una visión más a largo plazo, mediano plazo. Y todos estos tipos que quieren instalarse como candidatos son súper cortoplacistas. Entonces me molestan, ¿cachai? Me molestan que estén en esa y que estén hablando de eso, como desde el Palacio de la Moneda o Cerro Castillo, cuando Chile está ardiendo. Y yo no quiero hablar del presidente, quiero hablar de cómo cambiamos este país. Y esa mezquindad creo que les juega muy en contra a estos egos y caudillismos de la izquierda, que no han sabido alinearse. A diferencia de la derecha, que es obediente, fascista, movilizada, y sabe perfectamente jugar en este partido que va a ser súper difícil. Constituyente Organizado es una plataforma absolutamente ciudadana, independiente, y su objetivo fundamental es reducir la dispersión de votos. Elegimos algunas listas de Arica a Punta Arenas y las privilegiamos por sobre otras, con el único propósito de evitar la dispersión de votos. Invitamos a la gente que nos siga en www.constituyenteorganizado.cl. Ernesto, quiero que le digas a la gente del Distrito 18 por qué tiene que votar por Ernesto Garraga. Por la ley electoral no puedo decirlo, porque no puedo hacer campaña. Entonces, digamos que no puedo llamar a votar por mí, ni puedo llamar a votar por nadie hasta que se levante esta veda. Lo que yo puedo decir es que necesitamos cambio y necesitamos de alguna manera ser conscientes. Hay que investigar, hay que contar, o sea, el voto secreto es informado, informémonos. Este tipo de conversaciones yo creo que son súper útiles para tratar de conocer a las personas, ver si nos gustan, tal vez, y en un momento súper injusto, o sea, es súper poco el tiempo que independientes tenemos para darnos a conocer, explicar nuestras propuestas y explicar el aporte que podemos tener. Yo sé que es de sumo y real pensar que todo el mundo va a llegar a la constituyente, que todo el mundo va a ser parte de eso, pero creo que es importante por lo menos hacer notar el punto y tratar de cambiar las cosas desde este plano que estamos haciendo ahora de manera virtual en pandemia y todo lo que significa el tejido social, volver a reconstruir el tejido social, aunque sea a partir de una conversación social en formatos como Zoom, Instagram, lo que sea. Es importante volver a hablar. Yo creo que ese es el mensaje. Conozcan, sáquense los prejuicios, infórmense, lean y eso. Ernesto, un abrazo enorme, muchas gracias por habernos acompañado. No me cabe duda que el Distrito 18 tiene en ti un gran candidato. Muchas gracias, cuídate mucho y nos vemos, ¿ya? Chao, chao. Y así que mucho éxito. Chao, adiós.